Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Ponemos una vez más la mirada en todas las últimas horas, en toda la actualidad, fijándonos un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, el estado de emergencia declarado en Ecuador y también cómo está afectando a otras regiones, por ejemplo, hablamos de Argentina, también de Perú y por supuesto del conflicto en Ucrania que sigue dando nuevos pasos con avances de Rusia en el este y un nuevo bombardeo en Avdiivka. Empezamos hablando de Israel. Una delegación israelí ha aterrizado hoy en el Cairo para una nueva ronda de conversaciones con Egipto sobre un posible intercambio de rehenes retenidos por Hamás por prisioneros de seguridad palestinos en Israel. Es lo que está diciendo un funcionario egipcio. Precisamente Egipto, la nación del Golfo del Qatar y Estados Unidos han servido como mediadores entre Israel y Hamás. Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre. Miramos también a Italia, y es que dicen que los ataques hutíes de Yemen contra el transporte marítimo del Mar Rojo deben detenerse sin desencadenar una nueva guerra, es lo que ha dicho el ministro de Defensa italiano. Mientras tanto, el grupo respaldado por Irán sigue intensificando los ataques contra buques comerciales. Dice que es un problema enorme y que es una consecuencia de otros estallidos de guerra. Apunta que no le gustaría abrir un tercer frente de la guerra en este momento, es lo que ha dicho el propio Crosetto a la agencia Reuters en referencia a los conflictos actuales en Ucrania y en Gaza. Hablamos también de Corea del Norte. Ojo a la nueva amenaza de Kim Jong-un. Dice que si la República de Corea intenta utilizar sus fuerzas armadas contra su Estado o amenazar su soberanía y seguridad, no van a dudar en utilizar todo el arsenal de medios y fuerzas para destruir completamente a la República de Corea. Es lo que ha dicho el propio Kim Jong-un a la Agencia Central de Noticias de Corea. Además añade que hasta que los mafiosos que gobiernan la República de Corea se den cuenta de los errores de la política suicida de confrontación con Corea del Norte, su república, dice, va a seguir con acciones prácticas naturales basadas en los principios de una lucha justa. Ha señalado que Corea del Norte no tiene la intención de provocar unilateralmente grandes acontecimientos con su fuerza represora en la península de Corea, pero que tampoco va a evitar una guerra. Hablamos también de Irán, que ha desarrollado un nuevo dron de ataque para Rusia, cuyo objetivo es buscar lanzadores de misiles donados por Occidente que estén siendo utilizados por Ucrania. Es lo que informa Sky News, y es que una fuente ha dicho a la emisora que es posible que se hayan ofrecido a Moscú unas pocas unidades del dron Shahid 107 en un acuerdo de 1,6 millones de dólares y que además refleja el importante trabajo de diseño de fuerzas que Irán está realizando para apoyar a Rusia en relación con Ucrania. También dice que Rusia espera recibir misiles tierra a tierra de Irán pronto y podrá fabricar hasta 4.000 de sus propios drones Shahid cada año para 2025. Casi todos los drones usados por Rusia en Ucrania son Shahid, precisamente de diseño iraní. Y hablamos también de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado este miércoles que la dependencia de los países europeos de Rusia es mucho mayor que la dependencia de Rusia de ellos. Durante su discurso en el distrito autónomo de Chukotka, Putin ha repetido que Europa está actualmente plagada de problemas, ya que las principales economías de la región están atravesando tiempos difíciles, dice Putin. Nosotros crecemos, pero ellos caen. Además, ha repetido que Moscú, eso sí, no se alegra de ellos, sino que simplemente comparte los hechos. Miramos también a Ucrania. Hablamos de que durante la operación especial rusa las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido miles de militares, incluidos los más experimentados y motivados. Es lo que informa The Wall Street Journal. Según su información, Kiev ha perdido en combate miles de militares, incluidos los combatientes más experimentados y motivados. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como señala la publicación, terminó incluso antes de comenzar. Según él, el mayor problema de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento es que no están lo suficientemente armadas para atravesar las defensas de Rusia. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al informativo, mirando a toda la actualidad, a todas las últimas horas, y empezamos además hablando del conflicto en Oriente Medio. Se apunta que una delegación israelí ha aterrizado hoy en el Cairo para una nueva ronda de conversaciones con Egipto sobre un posible intercambio de rehenes retenidos por Hamás por prisioneros de seguridad palestinos en Israel. Es lo que dice un funcionario egipcio. Precisamente Egipto, la nación del Golfo de Qatar y Estados Unidos han servido como mediadores entre Israel y Hamás. Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana
a finales de noviembre. Seguimos mirando a Israel y es que las fuerzas de defensa de Israel han informado que han atacado más de 150 objetivos pertenecientes a Hamás durante el último día y que los combates en el área de Yan Yunis, en el sur, siguen siendo intensos. Las tropas de la brigada Golani en Magazi han dirigido ataques aéreos contra numerosos agentes de Hamás y han descubierto 15 pozos de túneles, eso es lo que dice el comunicado militar israelí. Apunta además a que mientras tanto en Yan Yunis la división 98 ha dirigido ataques aéreos contra más de 10 agentes de Hamás en su zona de operaciones y en total a lo largo del último día se han atacado por lo menos 150 posiciones de Hamás. Miramos de nuevo a Israel. El ejército israelí ha atacado también en las últimas horas 3 bases militares de la milicia chií de Hezbollah en el sur libanés, en el momento de máxima tensión en los 3 meses de intercambio de fuego en la frontera entre Israel y Líbano. Siguen los ataques después de las represalias que se tomaron el día de ayer por parte de Hezbollah. Israel responde atacando 3 bases militares en el sur del Líbano. El foco también está puesto, por supuesto, en el Mar Rojo y hay declaraciones por parte de Italia que dice que los ataques hutíes de Yemen contra el transporte marítimo del Mar Rojo deben detenerse sin desencadenar una nueva guerra, es lo que ha dicho el ministro de Defensa italiano. Mientras tanto, el grupo respaldado por Irán sigue intensificando los ataques contra buques comerciales. Dice Crosato que es un problema enorme y que es una consecuencia de otros estallidos de guerra. Apunta además a que no le gustaría abrir un tercer frente de guerra en este momento. Es lo que ha dicho Crosetto a la agencia Reuters en referencia a los conflictos actuales en Ucrania y en Gaza. Precisamente hablando del Mar Rojo, en las últimas horas se ha vivido el mayor ataque en el Mar Rojo desatado por los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán en el Mar Rojo. Un ataque que ha sido respondido por fuerzas estadounidenses y británicas. El ejército de Estados Unidos dice que ha derribado 21 drones y misiles disparados por hutíes con base en Yemen, en el sur del Mar Rojo, hacia rutas marítimas internacionales. El Comando Central de Estados Unidos dice que no se ha reportado heridos ni daños y agrega que este es el ataque número 26º de los hutíes contra rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo desde el 19 de noviembre. Por su parte, los militantes hutíes respaldados por Irán, como saben, han intensificado los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo en protesta contra la guerra de Israel en Gaza. De hecho, varias líneas navieras han suspendido sus operaciones y en lugar de ello han emprendido el viaje más largo alrededor de África. Hablamos ahora de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken le ha dicho al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que la Casa Blanca apoya pasos tangibles hacia la creación de un Estado palestino. Es lo que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Blinken ha reiterado la posición de Washington de que un Estado palestino debe estar al lado de Israel, ambos viviendo en paz y seguridad. Blinken ha señalado una mayor volatilidad en Cisjordania, donde ha habido una ola de ataques terroristas contra israelíes y un aumento de las operaciones de las FDI para reprimir a Hamás y otros grupos. También ha habido un aumento de la violencia contra los palestinos por parte de los colonos. Seguimos mirando al máximo diplomático estadounidense, Antony Blinken, que va a realizar una visita sorpresa a Bahrein, es lo que dice un funcionario del Departamento de Estado, en la última etapa de su gira de crisis por Oriente Medio. Después de reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la ciudad cisjordana de Ramallah, Blinken va a volar a Bahrein, la base de la quinta flota de Estados Unidos, para conversar con el rey Hamás sobre cómo prevenir una escalada regional de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Seguimos mirando a Estados Unidos, continuamos conociendo más detalles de los motivos por los que el secretario de Defensa de Estados Unidos ingresó en los primeros días de este año. Lo más llamativo es que el presidente estadounidense Joe Biden no se enteró de que su secretario de Defensa, Lloyd Austin, tenía cáncer de próstata hasta el martes. Es lo que ha dicho la Casa Blanca minutos después de que se revelara al público, junto con una infección que también se mantenía en secreto. Austin, de 70 años, ha estado hospitalizado desde el 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, un hecho que el Pentágono había ocultado al público, a la Casa Blanca y al Congreso durante gran parte de la semana pasada, lo que provocó una importante reacción política. Miramos también a China, que alcanzó en 2023 un récord de producción de petróleo y gas, gracias al impulso en la prospección y la explotación de combustibles fósiles por parte de las empresas locales. Es lo que ha informado este martes la Administración Nacional de Energía del país asiático. La producción de petróleo crudo alcanzó los 208 millones de toneladas, un aumento de unas 3 millones de toneladas, cerca del 1,46% en comparación con 2022. El organismo informó de un aumento significativo de la producción de petróleo en zonas marinas, que alcanzó los 62 millones de toneladas, según recoge
La agencia EFE, asimismo, la producción de gas natural alcanzó los 230.000 millones de metros cúbicos, una cifra que representa un aumento del 6% con respecto a 2022, según la analista Li Ziyue, citada hoy por el diario local China Daily, que ha atribuido el crecimiento al aumento en China de la inversión en la prospección de petróleo y gas durante los últimos años. Y seguimos hablando de China, hablamos de sus demandas al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Le exige que cese la entrega de armas a la isla de Taiwán. Es lo que ha comunicado el Ministerio de Defensa chino al concluir una reunión ministerial de los dos países en Washington. Apuntan en un comunicado que China ha subrayado que en la cuestión taiwanesa no habrá ningún compromiso o concesiones, que Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China, debe cumplir de manera debida sus compromisos, dejar de armar a Taiwán y rechazar la independencia de Taiwán. En la cita, el representante chino ha exigido al gobierno de Biden disminuir la presencia militar estadounidense y detener sus actos de provocación en el mar de China Meridional, así como abstenerse de apoyar las provocaciones de terceros países. Y precisamente miramos a Taiwán en plena cuenta atrás para que este fin de semana se celebren las elecciones en Taiwán. La tensión política se ha desatado a raíz del lanzamiento de un satélite por parte de China y el temor a que pudiera provocar una interferencia en las urnas. La oficina presidencial de Taiwán ha intentado rebajar la crispación y ha señalado que no considera el lanzamiento de un satélite chino cuyo cohete sobrevoló el sur de Taiwán como un intento de interferir en las elecciones presidenciales del sábado. Consideran que no hay un motivo político. El martes el gobierno emitió una alerta de ataque aéreo errónea después de que un cohete chino que transportaba un satélite científico sobrevolara el sur de Taiwán a una altitud de más de 500 kilómetros. Posteriormente, el Ministerio de Defensa se disculpó por la traducción errónea al inglés de la palabra misil. La Oficina de Asuntos de Taiwán de China también subraya que el lanzamiento del satélite era un acuerdo anual regular y que no tenía nada que ver con las elecciones de Taiwán. De Taiwán pasamos a hablar de Corea del Norte, la nueva amenaza por parte de Kim Jong-un. Ojo, porque dice que si la República de Corea intenta utilizar sus fuerzas armadas contra su Estado o amenazar su soberanía y seguridad, no van a dudar en utilizar todo el arsenal de medios y fuerzas para destruir completamente a la República de Corea del Sur. Esto es lo que ha dicho el propio Kim Jong-un a la Agencia Central de Noticias de Corea. También añade que hasta que los mafiosos que gobiernan la República de Corea se den cuenta de los errores de la política suicida de confrontación con Corea del Norte, van a seguir con acciones prácticas, naturales, basadas en los principios de la lucha justa. Ha señalado, eso sí, que Corea del Norte no tiene la intención de provocar unilateralmente grandes acontecimientos con su fuerza represora en la península de Corea, pero avisa, tampoco vamos a evitar una guerra. Seguimos hablando de Corea del Norte, del líder norcoreano Kim Jong-un, que ha visitado fábricas de armas esta semana, mientras Estados Unidos y sus socios condenaban las transferencias de armas del país a Rusia. Según informan los medios norcoreanos, el líder Kim Jong-un ha puesto de relieve las recientes deficiencias en la organización de la producción de municiones y ha pedido un reajuste, al tiempo que ha subrayado la importancia estratégica de la producción de armas de gran envergadura. Las fotografías de la visita de Kim a una fábrica de municiones le muestran inspeccionando vehículos móviles de lanzamiento de misiles de corto alcance. Y de Kim Jong-un, de Corea del Norte, pasamos a hablar de Hungría, que apoya el desarrollo por parte de la Comisión Europea de un nuevo plan de financiación para Ucrania, en lugar del que fue rechazado en la última cumbre de la Unión Europea. Es lo que afirma el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que, como saben, bloqueó las enmiendas al presupuesto comunitario para 2024 a 2027 para asignar esos famosos 50.000 millones de euros a Ucrania en una reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas los días 14 y 15 de diciembre. Ya se ha manifestado en las redes sociales el propio Orbán, que ha dicho que es bueno que la Comisión Europea esté preparando el plan B antes del 1 de febrero, según el cual se puede proporcionar apoyo financiero a Ucrania sin utilizar el presupuesto de la Unión Europea. Dice Orbán, es una buena decisión. El plan B de la Comisión Europea es el plan A de Hungría. Pendientes de más noticias, de más actualidad, hacemos una breve pausa, un breve parón, un par de minutos y volvemos, seguimos con la mejor información en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido. Va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias, de todas las últimas horas que nos llevan a hablar ahora de Irán, que ha desarrollado un nuevo dron de ataque para Rusia, cuyo objetivo es buscar lanzadores de misiles donados por Occidente que estén siendo utilizados por Ucrania, es lo que informa Sky News. Y es que una fuente ha dicho a la emisora que es posible que se hayan ofrecido a Moscú unas pocas unidades del dron Shahid 107 en un acuerdo de 2 millones de dólares. Esto refleja el importante trabajo de diseño de fuerzas que Irán está realizando para apoyar los intereses de Rusia en relación con Ucrania, según apunta esta fuente, que también dice que Rusia espera recibir misiles tierra-tierra de Irán pronto y que podrá fabricar hasta 4.000 de sus propios drones Shahid cada año para 2025. Casi todos los drones utilizados por Rusia en Ucrania son Shahids, precisamente de diseño iraní.
Ya hablamos ahora sí de Rusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas han repelido, dicen, en las últimas 24 horas, cerca de 70 ataques rusos en 7 zonas distintas del frente. Es lo que ha informado hoy el Estado Mayor de Kiev en su parte de guerra diario. Según el Centro para las Estrategias de Defensa Ucraniana, un laboratorio de pensamiento que sigue el curso de la guerra, las tropas rusas han logrado avanzar al noroeste de la ciudad de Bakhmut, en la provincia oriental de Donetsk, y cerca de la localidad de Tokmak, en el frente de Zaporilla, en el eje de Avdiivka, cerca de la capital ocupada de la región de Donetsk. Las fuerzas rusas han logrado penetrar entre 300 metros y 1 kilómetro en territorio previamente controlado por Ucrania en 2 direcciones distintas, según apunta este centro. Y seguimos mirando a Rusia. Hablamos de nuevos bombardeos. Al menos 2 personas han resultado heridas como resultado de un bombardeo ruso masivo en la parte de la región de Donetsk controlada por Ucrania. Es lo que apunta la Administración Militar Regional de Ucrania. Los ataques han tenido lugar en la ciudad de Avdiivka y en el asentamiento de tipo urbano de Nueva York en las últimas 24 horas, según han dicho en su propio canal de Telegram. Seguimos pendientes de este conflicto cuando está cerca de cumplirse el segundo aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania y Rusia sigue ampliando su arsenal armamentístico con un nuevo tipo de bombas de racimo. Según informaciones publicadas por la agencia TASS, el gobierno ruso planea empezar a producir en serie una nueva bomba planeadora este mismo año. Estas bombas son una de las armas más nuevas de Rusia y pueden volar de manera autónoma utilizando una trayectoria de vuelo de planeo sobre un objetivo situado a mayor distancia y abrirse sobre él en el momento adecuado. El objetivo de este nuevo tipo de armas es destruir vehículos blindados, centros de control de centrales eléctricas o sistemas de misiles antiaéreos. Miramos de nuevo a Rusia. Una nueva encuesta apunta que casi 2/3 de todos los rusos creen que la guerra en Ucrania es parte de una lucha de civilización entre Rusia y Occidente más amplia. Es lo que revela una nueva encuesta entre 1.046 rusos realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, que encontró que el 64% apoya esa opinión, el 63% apoya que continúe la guerra en Ucrania. Ojo, porque no menos del 62% dijo que cree que el mundo está tratando injustamente a Rusia y el 66% dice que planea votar por Putin en las elecciones presidenciales de marzo. Por su parte, el 65% dijo que el aumento de los precios les había afectado. Y hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ha señalado este miércoles que la dependencia de los países europeos de Rusia es mucho mayor que la dependencia de Rusia de ellos. Durante su discurso en el distrito autónomo de Chukotka, Putin ha repetido que Europa está actualmente plagada de problemas, ya que las principales economías de la región están atravesando tiempos difíciles. Dice Putin: nosotros crecemos, pero ellos caen. Ha repetido, sin embargo, que Moscú no se alegra de ellos, sino que simplemente comparte los hechos. Seguimos mirando a Rusia. Hablamos de los drones de ataque rusos modernizados Cube, que se van a convertir en una pesadilla para Ucrania. Es lo que ha informado este martes el portal Newsweek. Según ellos, los drones darán un golpe mucho más poderoso a los objetivos en Ucrania. Anteriormente, el presidente del consorcio Kalashnikov, Alan Lushnikov, anunció que el primer lote de drones Cube modernizados ya se estaba enviando a sus clientes. A principios de noviembre, Lushnikov, respondiendo a una pregunta de TASS, dijo a los periodistas que por deseo del personal militar habían aumentado el poder de combate de estos drones Cube kamikaze y también están trabajando para aumentar su alcance. Miramos ahora al petróleo. Les contamos que el gas natural llegado a España desde Rusia en noviembre de 2023 alcanzó los 6.439 gigavatios hora, experimentando un incremento del 8,2% respecto al idéntico periodo de 2022. Todo esto pese a las restricciones impuestas al país presidido por Vladimir Putin. Según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, como consecuencia, la participación del gas ruso en el total de las importaciones españolas se elevó en mayo hasta el 18,7% frente al 12,6% del conjunto de 2022 y el 8,9% registrado en 2021. De esta manera, Rusia se situó como el tercer mayor suministrador de gas a España, solo por detrás de Estados Unidos y de Argelia. Miramos ahora a Ucrania. Hablamos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha iniciado hoy en la capital lituana de Vilna una gira que le va a llevar también a Estonia y Letonia. Es lo que ha anunciado el propio líder ucraniano en sus redes sociales. Dice: hoy he llegado a Vilna antes de ir a Tallinn y Riga. Es lo que ha dicho sobre esta visita a las capitales de los 3 países bálticos. Zelensky adelantó que se va a reunir en Vilna con el presidente lituano Gitanas Nausėda y con la primera ministra Ingrida Šimonytė. El jefe del Estado ucraniano también va a mantener encuentros con el presidente del Parlamento lituano y con otros políticos, periodistas e integrantes de la comunidad ucraniana que viven
en el país báltico. Y seguimos mirando a Ucrania. Les contamos que durante la operación especial de Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido miles de militares, incluidos los más experimentados y motivados, es lo que está informando The Wall Street Journal. Según su información, Kiev ha perdido en combate miles de militares, incluidos los combatientes más experimentados y motivados. Dicen también que la contraofensiva de las fuerzas de Ucrania, como señala la publicación, terminó incluso antes de comenzar. Según él, el mayor problema de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento es que no están lo suficientemente armadas para atravesar las defensas rusas. Y seguimos mirando a Ucrania. Hablamos de la falta de perspectivas de que la guerra en Ucrania termine pronto y también que está obligando a las autoridades ucranianas a buscar más soldados entre su población masculina, con medidas de reclutamiento forzado muy debatidas que ahora se intentan clarificar con la nueva ley sobre movilización que prepara el Parlamento. El nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno este mes de diciembre establece plazos y condiciones concretas para que todos los hombres ucranianos en edad militar, incluidos los que residen en el extranjero, se registren en los centros de reclutamiento, de manera que puedan ser llamados a filas si no están exentos por motivos médicos. Miramos ahora a Italia. El ministro de Defensa italiano ha pedido conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Guido Crosetto, un importante miembro del Partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, ha dicho que Vladimir Putin está mostrando voluntad de negociar. Desde esta perspectiva, dice, parecería que ha llegado el momento de una diplomacia incisiva junto con el apoyo militar, porque hay una serie de señales importantes provenientes de ambas partes. Crosetto insistió en que la plena integridad territorial y las fronteras reconocidas de Ucrania seguían siendo el objetivo de toda la comunidad internacional, pero eso sí, ha pedido aquí que acepten nuevas realidades en la guerra y a Occidente que reconozca que la política ucraniana ya no está tan unida como en el pasado para apoyar la política del presidente Zelensky. Miramos también a Suecia. Les contamos la dramática advertencia del ministro de Defensa Civil sueco a sus compatriotas. En un discurso en una conferencia de seguridad, Carl Oskar Bolin ha advertido a sus conciudadanos que no se hagan ilusiones de paz ante las amenazas de guerra rusas. Dicen, permítame decirlo con el poder de la oficina, podría haber una guerra en Suecia. Luego, el ministro se ha dirigido directamente a todos los suecos. Ha dicho, todo el mundo debería hacerse la pregunta, ¿quién serás cuando llegue esta guerra? Bolin además ha responsabilizado a todos, ciudadanos, empleados, empresarios y directivos de la administración pública. Dice, todos deben prepararse para una posible guerra ahora, antes de que sea demasiado tarde. Todos deben comprender que la situación en la que nos encontramos, el tiempo, puede ser nuestro recurso renovable más valioso, porque dice, la inacción no es un modo de funcionamiento aceptable. Hablamos también de Finlandia. El gobierno finlandés ampliará el cierre de los puntos de cruce en su frontera con Rusia, que debía finalizar el 15 de enero, es lo que ha informado este miércoles el diario Ilta-Eti, citando fuentes gubernamentales anónimas. El Ministerio del Interior finlandés, encargado de la seguridad fronteriza, de momento no ha contestado a estas informaciones. Finlandia, a finales del año pasado, cerró la frontera con Rusia para impedir que un número creciente de solicitantes de asilo ingresaran al país nórdico y dijo que Moscú había orquestado la afluencia de gente, una acusación que el Kremlin sigue negando. Miramos ahora a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado de estúpida la decisión del recién elegido líder de Argentina, Milei, de rechazar la membresía en los BRICS. Maduro ha destacado que la decisión de Milei de rechazar a los BRICS está devolviendo a Argentina al siglo XIX. Dice además el presidente de Venezuela que Milei actúa en contra de los intereses del pueblo argentino y que tiene virtudes egoístas. Ha destacado que el interés de Milei por servir a Argentina y a su gente es lo último que tiene en mente. Maduro también, como decíamos, ha calificado de torpe y estúpida la decisión de Milei de rechazar la invitación de los BRICS, a pesar de ser servida en bandeja de plata. Dice Maduro, al excluir a Argentina de los BRICS, Milei está actuando en contra de los argentinos. Esta es una de las cosas más torpes y estúpidas que ha hecho Milei contra argentinos, es lo que ha dicho en una entrevista al diario Le Monde Diplomatique. Seguimos pendientes de más actualidad, de más noticias, de más últimas horas. Una breve pausa y volvemos con la mejor información en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros.
Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Seguimos mirando a todas las últimas horas y hablamos ahora de Argentina. La conflictiva situación en Ecuador ha desatado una luz de reacciones en todo el mundo. Los gobiernos de Latinoamérica han condenado la ola de violencia desencadenada en varias zonas del país por grupos armados y han expresado su solidaridad con el gobierno de Daniel Noboa. Argentina, sin embargo, ha ido un poco más lejos. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha aprovechado una entrevista concedida a un canal de televisión este martes para ofrecer el envío de fuerzas de seguridad si hace falta para ayudar a Ecuador, porque dice esto es un tema continental. Bullrich ha considerado que puede producirse un efecto contagio en el resto del continente. El resto de los países americanos se muestran más cautos. Sin embargo, en nombre de todos, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, ha transmitido este martes su apoyo a las medidas provisionales de emergencia tomadas por Noboa. Dice que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en el marco de los derechos ciudadanos es fundamental en la región. En esta línea miramos a Ecuador, que ha declarado este martes el estado de excepción después de que uno de los delincuentes más peligrosos del país desapareciera de su celda y los funcionarios de prisiones fueran dominados y tomados como rehenes en medio de disturbios en cárceles de todo el país. El lunes se inició una intensa persecución con miles de soldados y policías en busca de Adolfo Macías, alias Fito, líder convicto de la banda de narcotraficantes Los Choneros. En respuesta, el presidente Daniel Noboa, elegido en octubre, declaró a última hora del lunes el estado de excepción durante 60 días. Dice, se acaba el tiempo para que los condenados por narcotráfico, asesinato y crimen organizado le digan al gobierno qué hacer. Y seguimos mirando a Ecuador, y es que las pandillas declararon la guerra al gobierno cuando el presidente Daniel Noboa anunció el estado de emergencia tras la fuga de prisión este domingo de uno de los jefes narcos más poderosos de Ecuador. Noboa ha ordenado operaciones militares para neutralizar a las bandas criminales mientras el país explotaba en lo que llamó un conflicto armado interno. Ecuador ha visto estallar la violencia en los últimos años a medida que pandillas rivales con vínculos con los cárteles mexicanos y colombianos compiten por el control. En la ciudad portuaria de Guayaquil, hombres con pasamontañas y armas irrumpieron en una televisión estatal durante una transmisión en vivo, tomando como rehenes a varios periodistas y miembros del personal este mismo martes. Miramos ahora a Perú. El gobierno de Perú anunció este martes que va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país y que va a enviar a las Fuerzas Armadas para que vigilen la zona junto con la Policía Nacional ante la oleada de violencia desatada en Ecuador. Dice, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, es lo que ha anunciado el primer ministro Alberto Otarola, al término de una reunión urgente que sostuvo con varios miembros del gabinete para analizar la situación que afronta Ecuador. Ha señalado que el primer mensaje que envía el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es un llamado a la calma, a la tranquilidad, a los ciudadanos de las zonas de Piura y Tumbes, las regiones fronterizas con Ecuador. Miramos ahora a España. Junts per Catalunya ha confirmado su decisión de votar en contra de los 3 decretos del gobierno con medidas anticrisis y relativas al mercado laboral en la primera votación de calado de esta legislatura. Escuchamos precisamente a Míriam Nogueras diciéndole al PSOE que no van a dar sus votos a cambio de nada. Uns hagin entès que quan a Junts dèiem que no donaríem els nostres vots a canvi de res, volíem dir que no donaríem els nostres vots a canvi de res. Des de Junts no els podem acompanyar en aquest error seu, però són a temps de rectificar. Si el que volen és resoldre les necessitats dels ciutadans, facin el Real Decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts. Ahir fins molt tard vàrem estar negociant. Aquesta és la manera i seguim, però ha de ser abans de l'aprovació dels Reals Decrets. No pot ser a posteriori. I ha estat una irresponsabilitat no haver-ho fet abans, perquè vostès no tenen majoria. Tota la pressió que ens estan posant a nosaltres avui, ara, és una pressió que vostès s'haurien d'haver posat abans d'entrar al Consell de Ministres i aprovar aquests Reials Decrets sense tenir un acord tancat amb Junts. Nogueras ha argumentado los motivos por los que no van a apoyar estas medidas. Dice, pacten con Junts y tendrán los votos de Junts. Si no, tendrán un problema. Tienen a la derecha de la mano de la ultraderecha. Ha advertido esta parlamentaria independentista que ha deducido falta de negociación previa por parte del PSOE y ha lanzado dardos implícitos a Esquerra Republicana en un discurso con un tono de firmeza y también de advertencia. Miramos ahora a uno de los protagonistas empresariales. En el día de hoy hablamos del director ejecutivo de Boeing, que ha dicho que la compañía va a reconocer su error después de que uno de sus aviones 737 MAX perdiera una sección de su fuselaje en vuelo la semana pasada. De hecho, el propio Dave Calhoun ha hablado hoy
en una reunión de seguridad de toda la empresa en la fábrica de Boeing en Renton, en Washington, donde se construyen precisamente estos 737 más. Además, la reunión se retransmitió a los empleados de todo el mundo, pero no a los medios de comunicación. El propio Calhoun dijo que van a abordar todo esto, en primer lugar, reconociendo su error. Además, dice que van a trabajar con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que está investigando el accidente en sí para averiguar cuál es la causa. Confío en cada paso que den. Esto es lo que dice el actual CEO de Boeing. Miramos también a Grifols. El fabricante de hemoderivados ha anunciado esta mañana a la CNMV que va a emprender acciones legales contra Gotham City Research, el fondo buitre que el martes provocó su desplome en bolsa acusándole de falsear sus cuentas. En una comunicación al regulador, el tercero desde que la firma americana publicó su informe, Grifols anuncia que la sociedad va a emprender acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado tanto financiero como reputacional a la sociedad, así como a todos sus stakeholders, y por provocar una gran preocupación a sus pacientes y donantes. Las acciones del fabricante de hemoderivados llegaron a caer ayer hasta un 50% en bolsa, después de que este hedge fund bajista publicara su informe, en el que acusa a la empresa catalana de ocultar su deuda real y maquillar sus cuentas, lo que le llevaba a darle un valor cero a sus acciones. Miramos ahora las perspectivas del Banco Económico Mundial. Dicen que la economía global va camino de registrar su peor lustro de crecimiento en 30 años. Es lo que cree el Banco Mundial en su último informe de perspectivas económicas globales. De hecho, prevé que el PIB se desacelere por tercer año consecutivo y se sitúe en el 2,4% en 2024, desde el 2,6% alcanzado en 2023. Además, alerta de un panorama sombrío para los próximos años. La institución también ha rebajado 3 décimas su pronóstico de crecimiento para 2025 hasta el 2,7% como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés, la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. Dice que hasta ahora la década de 2020 ha sido un periodo de oportunidades desperdiciadas y que los gobiernos de todo el mundo no han logrado los objetivos sin precedentes que prometieron alcanzar para 2030, poniendo como ejemplo poner fin a la pobreza y el hambre en todas partes para combatir las desigualdades dentro y entre los países. Hablamos ahora de BlackRock, del mayor gestor de activos del mundo, que va a recortar cerca del 3% de su fuerza laboral, aunque espera tener una mayor plantilla para finales de 2024. Los recortes de empleo ascenderían a cerca de 600 puestos, según la fuerza laboral de BlackRock, 19.800 a finales de diciembre de 2022, la última vez que se actualizaron sus cifras de empleados. Ningún equipo será el foco de los recortes, pero las acciones del gestor de activos han subido cerca de un 5% en los últimos 12 meses, muy por detrás de la ganancia de cerca de un 22% del índice de referencia S&P 500. El director ejecutivo Larry Fink ha señalado en octubre que la empresa está buscando objetivos de adquisiciones para incrementar su trayectoria de crecimiento. Miramos ahora a uno de los culebrones del día. Hoy, previsiblemente, hoy parece que sí, la SEC va a otorgar la aprobación para que los ETFs de Bitcoin coticen en todas las bolsas de valores nacionales registradas. Estarán sujetos a medidas continuas de vigilancia y cumplimiento para garantizar la protección continua de los inversores, pendientes de la luz verde y recuperándose el mercado después del hackeo en el día de ayer que confundió a todos los inversores. Este supuesto hackeo a la SEC, que, bueno, nos tendremos que creer. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se vio obligada a aclarar que todavía no había dado un veredicto sobre las solicitudes para los ETFs de Bitcoin. Ojo, porque ya hay horas, se espera que a eso de las 10-12 hora española tengamos por fin el veredicto, la luz verde a estos ETFs de Bitcoin. Su presidente, Gary Gensler, también apuntó ayer que la SEC no había aprobado la cotización ni tampoco la comercialización de estos productos negociados en bolsa. Se espera, en principio, la aprobación este mismo miércoles, eso de las 10 hora española, y mañana podría comenzar el trading de los ETFs de Bitcoin. Veremos con qué nos sorprenden. Terminamos mirando al último informe de Davos. Dice que la información falsa y engañosa sobrecargada con inteligencia artificial de vanguardia que amenaza con erosionar la democracia y polarizar a la sociedad es el principal riesgo inmediato para la economía global. Esto es lo que ha dicho el Foro Económico Mundial en un informe, en concreto el informe de riesgos globales, en el que la organización también dice que una serie de peligros ambientales representan las mayores amenazas a largo plazo. El informe fue publicado antes de la reunión anual de élite de directores ejecutivos y líderes mundiales en la ciudad turística de Davos y se basa en una encuesta a casi 1.500 expertos, líderes de la industria y formuladores de políticas. Se enumera la desinformación como el peligro más grave en los próximos 2 años, destacando cómo los rápidos avances en tecnología también están creando nuevos problemas o empeorando los existentes. Pendientes de la actualidad,